y llenara todas sus vidas. Porque ahora están vacíos. Tal vez tienen dinero, pero están vacíos en el corazón. Tal vez tienen una casa, pero siguen vacíos en el corazón. Tal vez tienen muchas cosas, pero su corazón está vacío. Tal vez lograron éxito en su trabajo, pero no hay esa tranquilidad de haber obedecido al Señor en su tiempo. Damos gracias a Dios por este tiempo precioso de adoración y alabanza. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por esta bendita palabra? Padre celestial, Señor amado, te damos las gracias por esta bendita palabra. Esta palabra es vida, esta palabra es poder, es sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. Señor, háblanos a través de tu bendita palabra, en el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador y Señor. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Muchas gracias. El tema del mensaje de hoy es Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. En este texto que hemos leído, el apóstol Pablo está enseñando a los creyentes de la iglesia en Corinto lo que realmente es la sabiduría y el poder. ¿De dónde provienen? ¿Quién realmente las tiene? Mucha gente busca la sabiduría y otros buscan el poder, pero esa sabiduría es temporal y es humana. Y ese poder también es temporal. Pero Jesucristo tiene la verdadera sabiduría y el verdadero poder para nosotros, que no es temporal, es eterno, y que glorifica a nuestro Creador, a nuestro Salvador
y Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa es la sabiduría y el poder verdadero, el que proviene de Dios. Ahora, miren cómo está el mundo. La gente que no conoce a Dios mira la predicación y la salvación a través de Jesucristo como una locura, como algo que no tiene sentido. Pero ellos lo miran así porque no tienen fe. Además, porque están en tinieblas y están en pecado. Cuando una persona se arrepiente y tiene fe en Jesucristo, cambia su manera de pensar. ¿Por qué cambia? Porque Dios envía el Espíritu Santo a morar en la vida de esa persona. Y el Espíritu Santo le da el entendimiento a la persona para que pueda ver el reino de Dios y pueda entrar en él. Jesucristo dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, tampoco puedes entrar en él. Está totalmente velado. Es una gran pared que existe para aquel que no tiene a Cristo en su corazón. No entiende, sencillamente no puede ver. El pecado lo tiene ciego. Las tinieblas le han llenado el corazón y la mente, y por eso no puede entender. A veces nosotros queremos hacerle entender a la gente que está en pecado el mensaje de Cristo, pero no puede entenderlo el que vive en pecado, a no ser que se arrepienta, que le entregue su corazón a Jesús. Ahí empieza a entender todo, porque Dios le da un nuevo corazón y una nueva mente. Ahora, dice el apóstol Pablo que la palabra de la cruz, es decir, la palabra de la predicación de la salvación por medio de la muerte de Cristo en la cruz, es locura para los que se pierden. ¿Cuánta gente se ha burlado de la predicación del evangelio? ¿Cuánta gente ha insultado a los cristianos? Les ha dicho fanáticos, locos, tantas cosas que la gente dice en contra de los cristianos para tratar de burlarse de ellos. Familiares, amigos, gente que se cree inteligente, intelectual, se burla de los cristianos. Piensa que esa fe es una locura. Es más, a muchos cristianos le dicen: tú estás loco, te está fallando algo en la cabeza, porque ¿cómo puedes creer en algo que no ves? Es una locura para la gente que se pierde la palabra de la cruz. Pero, escuche bien, para los que se salvan, esto es, nosotros los que ya tenemos a Cristo, la palabra de la cruz no es una locura, sino que es poder de Dios. Poder de Dios, aleluya. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Lo que para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios. Mientras ellos ven como una locura que una persona deje el pecado, deje el cabaret, deje el licor, deje el baile, lo ven: este es un loco. Para nosotros es poder de Dios para salir de toda esa inmundicia. La palabra de la cruz es poder de Dios. Para ellos es una locura que nosotros clamemos por sanidad en el cuerpo. Pero esa locura ha sanado a muchos de cáncer, de sida, de cirrosis al hígado. Le ha sanado a millones de personas que han estado enfermas, que han creído que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Una locura para los que se pierden, pero para nosotros, poder de Dios. Hay mucha gente que anda por allí endemoniada, y el cristiano que tiene el poder de Dios lo reprende y le dice: en el nombre de Jesús, y echa fuera esos demonios. Para la gente eso es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Porque el mundo espiritual se discierne espiritualmente, y para discernirlo espiritualmente se necesita el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede discernir el mundo espiritual. Hermano, es como usted que le pide a una persona que hable español que le hable en chino de un momento a otro. No puede. No puede, no entiende el chino.
Así es con la persona que está en pecado. No entiende el mundo espiritual, simplemente no lo entiende. Porque el mundo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Es decir, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, por esa razón es el choque. Mientras para la gente que no conoce a Dios, el mensaje de la cruz es una locura, para nosotros es el poder de Dios para salvación. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, es importante que ustedes sepan una cosa, que Dios había profetizado, ya había dicho que la gente no lo conocería a Él mediante la sabiduría humana, sino que Dios había ya dicho, ya lo había profetizado, ya lo había declarado, que la gente lo conocería a Él por la locura de la predicación. Y aquí el que pone las reglas es Dios. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del mundo, del universo, de nuestras vidas. Y dijo Dios, así va a ser. Y ya lo había profetizado. Mire lo que el Señor ya había dicho. Dice el verso 19, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ya Dios lo había dicho, no me van a conocer por medio de la sabiduría mundana. A mí me van a conocer por medio de la fe en la obra que he hecho en la cruz del Calvario. Ya Dios lo determinó así. Mire, hermanos, ¿qué hacen los hombres? ¿Qué hacen los seres humanos? Tratan de buscar la verdad a través de la filosofía. Nosotros encontramos la verdad a través de la fe. Hay una gran diferencia. La filosofía es ese esfuerzo del hombre por conocer la verdad. Pero la filosofía enreda al hombre y termina siendo una locura. Grandes filósofos que son los autores de los pensamientos modernos de humanismo, del pensamiento del existencialismo, del anarcoegoísmo, de los pensamientos que mueven la conducta humana, esas personas simplemente se opusieron a la verdad de Dios. Uno de los fundadores de esta tesis fue el filósofo Hegel, o Hegel como se le conoce. Él presentó una teoría y dijo que no toda verdad está completa, que esa verdad que se la conoce como una verdad ya conocida, necesita otra verdad caprichosa o una antítesis, para luego del encuentro de esas dos verdades nazcan argumentos que den el nacimiento de la verdad. Es decir, que a una tesis se le pone una antítesis o algo distinto, y de la discusión de ambas sale la nueva verdad. Y eso ha sido prácticamente el centro de la filosofía, tratar de encontrar la verdad a través de las contradicciones. Cuando la Biblia nos dice simplemente una verdad que es absoluta y que no debemos discutirla porque es la verdad de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comes de él vas a morir. ¿Qué hizo Satanás? Le dijo a Eva, no, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios es egoísta, pero si tú comes de ese árbol vas a encontrar sabiduría y vas a ser igual a Dios. El diablo puso otra idea, otra palabra que jamás Dios había dicho, y trajo duda en la mente de Eva. Vino la tentación y ella obedeció a la voz de Satanás, desechó la voz de Dios, tratando de encontrar la verdad de las cosas por encima de la verdad que ya Dios le había dado. Y eso es la filosofía. ¿Y en qué termina la filosofía? Termina finalmente en una locura, termina en una confusión.
Dios dijo: voy a destruir la sabiduría de los sabios y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. No me van a conocer mediante la sabiduría humana, me van a conocer mediante la fe en la obra que he hecho en la cruz del Calvario. Así Dios lo dispuso, y no hay que darle más vuelta a eso. Así es. Ahora, aquí hay unas preguntas interesantes. Dice el verso 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde están? ¿Finalmente encontrarán la verdad? ¿Finalmente estarán en el cielo? Todos estos grandes filósofos murieron, algunos de ellos de una manera terrible, otros se enloquecieron, se volvieron locos con sus teorías y su búsqueda de la verdad. No llegaron a ningún lado. Finalmente su mente se extravió. Trataban ellos de encontrarle respuesta a las cosas a través del razonamiento, pero a través del razonamiento seguimos teniendo más dudas, porque entonces decimos: pero ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene finalmente la verdad? Y la gente termina diciendo: no, cada uno debe hacerse su propia verdad. Cada uno debe crear su propia verdad. Y cada uno es como un Dios, y su universo y su mundo y todo lo que él hace como su verdad, esa es la verdad. Y de ahí nace ese pensamiento tan famoso ahora: si tú lo crees así, si tú lo ves así, si para ti es bueno, está bien, esa es tu verdad. Y de ahí nacen tantas corrupciones en el mundo. Si tú crees que es bien ser homosexual, es tu verdad, yo no tengo por qué molestarte, sigue nomás. Si tú crees que está bien que tengas una mujer, 2, 3, 5, vivir en adulterio, esa es tu verdad, está bien, yo no tengo por qué meterme allí. Es decir, todo está bien. Si para ti eso funciona, está bien, es tu verdad, es el derecho que tienes. Esa verdad relativa ha traído corrupción terrible en el mundo. Cada persona hace lo que quiere, porque dice: bueno, yo soy el dueño de mi vida, y total, si me voy al cielo o al infierno, es mi vida, ¿y qué? Entonces la gente termina en esa rebelión terrible que está dentro del corazón del hombre. Ahora, la palabra de Dios dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Definitivamente Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, porque el mundo no puede encontrarlo a Dios a través de la sabiduría humana. No puede. Miren, hermanos, la creación, Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los grandes científicos del mundo dicen: no, en el principio fue una gran explosión. Y todo fue una gran explosión, el Big Bang. Así nació el mundo. Y cada vez hay más explosiones y nacen más estrellas. Entonces es la teoría del hombre. El hombre dice que así fue en su razonamiento. Dios dice que creó al hombre en el día sexto, lo hizo del polvo de la tierra. Los evolucionistas dicen que primero era como un renacuajo, que después creció, le salieron alas, voló, aterrizó, le salió la cola, le crecieron los pelos, y aquí estamos. O sea que es un proceso, y todo es millones y millones de años que tienen que pasar para que eso vaya sucediendo. Es decir, mis amados hermanos, que en la filosofía del hombre, o en la idea del hombre de querer darle una respuesta a las cosas, en vez de arreglarla, la enreda, la pone más difícil. Dios dice que hay cielo y que hay infierno, y los hombres salen con otras cosas: reencarnación, que el hombre vuelve a través de animales, y salen con una serie de ideas, el karma, que después se vuelven dioses, y siguen más ideas y filosofía, y cada uno con una cosa distinta. Todo por la rebelión de no aceptar lo que Dios ha declarado en su palabra, lo que Dios ha dicho, lo sencillo. Entonces la sabiduría del mundo ha enloquecido,
¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y escuche el verso 21. Dios dijo: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que si el hombre se cree sabio, Dios es más sabio. El hombre dijo: yo voy a conocerlo a Dios con mi mente. Y Dios dijo: mira, en mi sabiduría yo he decidido que tú no me conozcas así. Así que si tú te crees sabio, yo soy más sabio, dice el Señor. No, tú no me puedes escudriñar a mí. Imagínense, hermano, que una hormiga se ponga a escudriñar al hombre y le diga: ¿y por qué este tiene manos, brazos? ¿Y por qué es tan grandote? ¿Y cómo le va a funcionar el cerebro? Imagínense que una hormiga escudriña a un hombre. No puede, está limitada. Asimismo el hombre está limitado de escudriñar a Dios. Con el razonamiento humano no puede. En la sabiduría de Dios, Dios dijo: no me conocerán por medio de su sabiduría humana. Me van a conocer por la locura de la predicación. Lo que ellos llaman locura, que es la sabiduría de Dios. Ahora, mire lo que pedían los judíos. Dice el verso 22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos querían señales. A ver, una señal para creer en Dios. Y los griegos buscando sabiduría. Así hay mucha gente ahora. Hay gente como los judíos, dice: ver para creer primero. Primero veo y después creo. Y hay otros como los griegos, dice: voy primero a prepararme bien, a estudiar bien para entender las cosas de Dios. Hermanos, el Señor dijo claramente: si no te vuelves como un niño, no vas a entrar en el reino de Dios. Tienes que tener la inocencia de un niño, la fe de un niño, el corazón de un niño para creer las cosas de Dios. Un niño le cree todo a su papá. Claro, el papá se puede aprovechar y decirle cosas que no son verdad, pero Dios jamás se va a aprovechar de nosotros. Él siempre nos va a decir la verdad. Un niño le cree a su papá. Si su papá le dice que es Papá Noel el que le va a traer los regalos, lo cree. Yo recuerdo de pequeño, hermano, mi mamá me decía que por cada diente que me sacaba, venía el ratón y me dejaba dinero en algún lugar. Y yo me dejé sacar todos los dientes que había, hermano. Y ahí estaba. Y yo iba y encontraba la platita que dejaba mi mamá. Y yo creía eso, porque era mi mamá que me estaba diciendo. Y que había que dormirse, y que el 24 de diciembre el niño Dios venía y le traía el regalo. Todas esas cosas uno cree porque uno cree en sus padres. No, Dios no se va a aprovechar de nuestra inocencia para creer, porque Dios siempre nos dirá la verdad. Pero a Dios no lo podemos cuestionar, porque el día que cuestionamos a Dios, nosotros estamos perdidos. Porque Dios tiene la razón. Simplemente Él dice la verdad. Debemos confiar en Él como un niño pequeño confía en su padre. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre está diciendo la verdad. Alabe al Señor con todo su corazón. Los judíos piden las señales, los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero, y para los llamados gentiles es una locura. El tropezadero sigue para los judíos, hermano. Cuando uno le dice a los judíos que Jesús es el Hijo de Dios, se ponen mal. Para ellos Jesús fue solamente un hombre o un profeta. Y ellos están todavía esperando su Mesías. Y hace rato que ya llegó. Y lo que ellos rechazaron, nosotros lo recibimos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ellos rechazaron a Jesús, nosotros lo recibimos. Ahora nosotros estamos gozando de la salvación y la vida eterna que ellos rechazaron. Y los gentiles llaman locura a la fe. Esos son locos. Yo recuerdo en cierta oportunidad que estaba en un lugar comiendo y alguien estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Se veía una persona intelectual y decían: y esos locos creen que Jesús va a venir del cielo, decía. Y de verdad que se burlaba ese hombre. Se burlaba y como que decía: estos pobres ignorantes están creyendo que Jesús va a venir del cielo.
Y estaba así, pero él preocupado, molesto. Y yo decía, pero qué ciego que está ese hombre. No se da cuenta que Jesús lo ha dicho en su palabra y va a venir. Va a venir. Y aunque él se ponga bravo, aunque él no quiera, él va a venir, Jesús va a venir. Y la palabra de Dios que dice que Jesús vendrá y establecerá su reino es porque va a venir. Está escrito y así es, así se va a cumplir. No hay ni una sola palabra de la Biblia que no se haya cumplido. Toda la profecía se ha cumplido. No se haga problema aquí en la cabeza, será o no será. Lo que Dios dice será, así es, así se cumplirá. Crea con su corazón y no se haga problema. No se vuelva como los judíos que piden señales o los griegos que buscan sabiduría. Simplemente sea un hijo de Dios, creyente en las palabras de Dios, creyente en las promesas de Dios. Dice la palabra del Señor: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, para nosotros los llamados de Dios, sean judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Para todos los llamados de todas las naciones, pueden ser judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dale un aplauso al Señor. Ahora, escucha esto, mi amado hermano. Desde el día en que tú aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador, tú aceptaste la sabiduría y aceptaste el poder. Quiero decirte algo. Para Dios tú eres sabio. Y para Dios tú eres alguien que puede obrar en su poder, porque tú le has creído. Por eso Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Hollarán serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada les hará daño, porque Cristo es para nosotros poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Es la inteligencia y es el poder, es la sabiduría, es la capacidad. Aleluya. Ahora, y escucha esto que es importante. Cuando Dios te llama, no se trata de que tú eres alguien especial. Tú y yo somos miserables pecadores limpiados por la sangre de Cristo. Nadie es especial aquí. Aquí el especial es Cristo Jesús. El poderoso es Cristo Jesús. El inteligente es Cristo Jesús. Nosotros somos las personas más necesitadas de esta tierra. En nosotros no hay poder ni sabiduría humanamente. En nosotros lo que hay es fe en aquel que tiene el poder. Fe en aquel que tiene la sabiduría. Aleluya. Hay gente, hermanos, que se pone así como media molesta y enojada con nosotros y dice: que tú te crees el dueño de la verdad. Tú te crees el dueño de la verdad. La gente se siente mal, que tú eres el dueño de la verdad. Mira, dile a ellos: no soy el dueño de la verdad, pero soy un seguidor del dueño de la verdad. Yo sigo al dueño de la verdad. El dueño de la verdad es Cristo Jesús y yo lo sigo a Él. Él es el dueño. Y si te pones bravo que Él sea el dueño de la verdad, ya te metiste en problemas con Dios. Y si te metiste en problemas con Dios y te pusiste a pelear con Dios, te digo algo: Dios no ha perdido ni una sola batalla. Te metiste mal. Si te metiste a pelear con Dios, te metiste mal, porque Dios no ha perdido ni una sola batalla. Ahora, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso el que tiene a Cristo tiene poder. Y no estamos hablando de poder para apoderarse o para hacerse señor de los hombres. No, estamos hablando de poder para vencer al mal, de poder para vencer al pecado, del poder para vencer el espíritu de maldad de este mundo. Ese es el poder que da Cristo Jesús. Ese poder para destruir las obras del diablo. Mira, los hechiceros y los brujos buscan poder del diablo. Y el diablo les da cierto poder
a esas personas a través de pactos. Esas personas hacen pactos de sangre, hacen pactos de algún tipo con el diablo, y entonces el diablo le da cierto poder, pero el diablo después le pasa la factura y dice: te la cobro, porque el diablo se la cobra, y terriblemente. Esos brujos y hechiceros están fritos, hermanos, si no se arrepienten, porque el diablo se vuelve contra ellos. Pero escúchame, ellos sirven al diablo porque han sido engañados, pero nosotros, como hijos de Dios, servimos a Jesucristo, y Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y Jesucristo tiene poder sobre el diablo, y poder sobre los demonios, y poder sobre la hechicería y la brujería. Muchos brujos y hechiceros que han querido hacerle daño a los cristianos dicen: por ahí no nos podemos meter, porque esos están cercados como por un fuego alrededor de ellos. Es que los demonios dicen: no, es que ese tiene el resguardo de Dios. Y escúchame bien, mi amado hermano, el Señor protege a sus hijos. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y es más, mira lo que dice el Señor en el verso 25, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Si Dios cogió algo insensato, hermano, que somos nosotros, vente acá, porque éramos insensatos. ¿O usted se cree que era muy inteligente? No, éramos insensatos. Si estábamos en pecado, éramos insensatos, y deberíamos de llevar un gran letrero: el gran insensato de esta casa. Eso éramos nosotros. Éramos insensatos. ¿Qué es un insensato? Alguien que no actúa con sensatez, alguien que no actúa con inteligencia. Eso éramos, insensatos. Pero Dios dice: lo insensato que ya le pertenece a Dios es más sabio que lo que los hombres se creen sabios. O sea, para Dios, el que es así insensato pero que cree en Él, le dice: yo soy un pecador, Señor, perdóname. Dice Dios: tú eres sabio. Mientras este otro, que se cree la última Coca-Cola del desierto, este no sirve para nada, porque no tiene mi gracia, no tiene mi poder y no tiene mi sabiduría. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y sigue diciendo Dios: y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando Dios llama a una persona, nosotros somos débiles, hermano. ¿O alguien aquí se cree fuerte? ¿Usted se cree fuerte? No. Diga el débil: fuerte soy, pero en el Señor. Amén. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Algunos dicen: puede tocar, toca aquí. Yo soy alzador de pesas. Tal vez a la siguiente semana ya lo están llevando al funeral. Algo le pasó, una bala perdida, cualquier cosa. ¿De dónde quedó toda su fuerza? ¿Qué pasó con él? Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, hermano, Dios nos llamó a nosotros, y aunque tengamos una apariencia débil, tal vez algunos son flaquitos, otros son más gorditos, otros son más altos, otros son más bajitos, a lo mejor no parecen tan especiales, pero Dios escogió lo débil. ¿Para qué? Lo dice la palabra de Dios. Dios escogió lo débil para que sea más fuerte que los hombres. Todo lo que está en las manos de Dios es más fuerte. Y sigue diciendo: pues mirad, hermanos, mucho ojo con esto, miren vuestra vocación. No son ustedes sabios según la carne. No hay muchos sabios según la carne. Usted va a las iglesias, hermano, y usted no encuentra ahí a la crema nata de la ciudad, de los sabios, de los inteligentes, de los filósofos. Tal vez por ahí uno, dos o tres que se han arrepentido. La mayoría se cree autosuficiente, que no necesitan a Dios, y miran a los cristianos por debajo del hombro y dicen: estos son unos pobres ignorantes. Por eso dice el Señor: miren, no hay entre ustedes ni muchos sabios según la carne, no hay muchos poderosos. Usted va a la iglesia y no va a encontrar
a los grandes poderosos. Encuentra gente sencilla, común y corriente. No quiere decir que ellos no se puedan convertir a Dios. Para todos es. Lo que pasa es que la gente que se cree poderosa en sí mismo no confía en el poder de Dios. Y los que se creen sabios en sí mismos no se humillan para ser sabios. Ese es el problema. Es el orgullo del hombre. Es el orgullo del hombre. El hombre dice, esto fue por el sudor de mi frente, dice. Esto fue porque yo me quemé las pestañas. Aunque las tiene todavía ahí, pero dice que se la quemó. Y dice, esto es porque a mí me costó, yo la sudé. La gente le gusta gloriarse en su esfuerzo. Pero nosotros simplemente decimos, aquí está el más necesitado de los seres humanos que recibió el perdón de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso más fuerte al Rey. Dice también, ni hay entre vosotros muchos nobles, es decir, los de gran apellido. Hay la gente que dice, oh, mi apellido vino de España. ¿Y de dónde más vino? Siga para atrás. ¿Sabe hasta dónde va a llegar? Hasta Adán, el que cayó en pecado. ¿Por qué nos gloriamos en un apellido humano cuando tenemos un apellido divino? Cuando Dios nos ha lavado con la sangre preciosa de Cristo y nos llama hijos de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Si hay algo en que gloriarse, es en la presencia del Señor y en el amor de Dios. No hay muchos nobles. Y hay gente que dice, uy, esos cristianos, puros cholos nomás ahí. Gente de la chusma, esa gente. Así hay el racismo. Que la gente se cree más noble que otros. Pero en la sangre, en la misma sangre, no hay sangre azul, la sangre es roja. Y está llena de pecado. Sea que la persona esté encumbrada o abajo. Hay pecado, hay suciedad, hay maldad. Y el único que limpia eso es la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, mire lo que hizo Dios. Dice aquí el versículo 27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Qué tremendo, hermano, en el día del juicio, que aparezca por allí Panchito Pérez, el betunero, que andaba ahí que medio que ya nomás se caía, y entra al cielo. Y el rey de Holanda, el Alcurnia, ese está bien apartadito en un rinconcito en el infierno, porque nunca recibió a Jesús como su Salvador. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Que Dios va a poner al necio para el mundo frente al sabio, y va a avergonzar al sabio en el día del juicio. Porque ese sabio, con toda su sabiduría, no se humilló delante de Dios. Y ese que parecía tontito, necio, que nadie daba ni una peseta por él, ese se humilló, cayó de rodillas, le pidió perdón y el Señor lo llevó al cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale un aplauso al Señor. Lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, un día Dios va a avergonzar. Dios va a avergonzar a los orgullosos. Y Dios va a honrar a los humildes. ¿Sabe que Dios ha preparado eso así? Es que Dios es sabio. Dios dice, yo voy a honrar al humilde y voy a avergonzar al altivo. Así que si le queda algo de altivo, hermano, mejor usted diga, papito, a ver, mejor pégame ahora, porque yo no quiero que me avergüence allá. Dame ahora, mejor humíllame ahora. Dame con un bate en la cabeza para que me humille, pero que yo caiga a tus pies y deje de ser un orgulloso. ¿Cuántos alaban a Dios? Humíllame ahora, Señor. Cámbiame ahora. Dame la oportunidad de ser diferente ahora, porque algún día Dios va a humillar. Dice,
lo vil del mundo. ¿Sabe? Habían personas, ¿sabe lo que decían antes del evangelio? Decían, solo las prostitutas, los borrachos, los ladrones, esos que se hacen hermanitos. Pero la gente pulcra, no. O sea, lo vil, lo que andaba ya en lo peor. Mire, hermano, gente endemoniada. Así que usted, como por ejemplo ve gente en la calle que anda y apesta legión, mucha gente de allí los ha sacado Dios, que eso era ya lo vil, lo que ya no valía nada. De ahí lo ha sacado Dios. Nadie lo quería, pero un día Dios le dio la oportunidad y esa persona se arrepintió y trajo a eso vil. Dice que lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, lo que ya no servía para nada, escogió Dios. ¿Para qué? Para deshacer lo que es, lo que se cree que es algo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios lo escogió y dijo, yo hago con él lo que quiero. Ahora, ¿por qué hace Dios esto? ¿Por qué Dios hace esto? Lo dice la Biblia y debemos entenderlo. A fin, mire el verso 29, Dios lo hace a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos alaban a Dios? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que más le ofende a Dios es la jactancia y el orgullo del hombre. No es que el hombre es pecador y encima orgulloso, imagínense usted. Ya es pecador, ya está perdido, ya no tiene salvación y encima orgulloso. Qué tremendo. Entonces Dios dice, no, este de acá es sucio, es pecador, pero se humilla y dice, perdóname. Dios dice, te perdono. Por eso el Señor puso el ejemplo del fariseo y el publicano que fueron a orar. El fariseo oraba y decía, Señor, te doy gracias porque yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo hago buenas obras. Yo ayudo a mucha gente. Oh, yo soy una persona buena. Todo se estaba exaltando. Y lo vio al publicano que también estaba orando. Y no soy como este, dice. No soy como este. O sea, él era bueno y no era como ese que estaba ahí. Y el otro, el publicano, ¿sabe lo que dijo? Señor, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí, que yo soy un miserable pecador. Ten misericordia de mí. Yo soy un miserable pecador, nada más. Un miserable pecador. Ten misericordia de mí. Hermano, ¿a quién escuchó el Señor? Al publicano. El otro era tan soberbio que se jactaba delante de la presencia de Dios y decía que no era como el publicano. Y el publicano no dijo nada del otro, solamente dijo de él. Y lo que dijo de él es, yo soy un pecador. ¿Y sabe lo que dijo de Dios? Lo que él dijo de Dios: tú eres bueno, perdóname, sé propicio a mí. Yo soy malo, pero tú eres bueno. Perdóname, por favor. Ese es el centro del mensaje del evangelio: el arrepentimiento, el pedir perdón, el humillarse. ¿Cuántos alaban a Dios? Es el centro del mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Por eso, cuando uno se humilla, alcanza misericordia. Dice que Dios al corazón contrito y humillado no lo desprecia jamás, pero al altivo lo mira de lejos. Porque con el altivo Dios no puede conversar, porque el altivo solo anda buscando jactarse en la presencia de Dios. Y a Dios no le gusta eso. No le gusta, simplemente no quiere estar ahí. Lo que Dios quiere es que sus hijos, los que le buscan, se humillen, se tiren al suelo
les digan, Señor, tú puedes destruirme, partirme, despedazarme y estaría bien hecho, porque yo lo merezco. Pero perdóname, por favor. Ayúdame. Soy un miserable pecador. Eso toca el corazón de Dios. Aleluya. Dios dice, hijo, no temas. Yo te amo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso pagué por ti. Por eso di mi vida por ti. Derramé mi sangre por ti. Mis hermanos, como cristianos, cuidémonos del orgullo espiritual, religioso, porque se mete no solamente en los mundanos, se mete fuertísimo en los fariseos cristianos. Cuidémonos, 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 hermanos. Nosotros no somos mejores que los que están afuera. El único bueno aquí es Dios, que ha tenido misericordia. Y si algo bueno está sucediendo en nosotros, tengamos mucho cuidado. Eso es la obra de Dios. Es porque a Dios le ha placido y ha tenido misericordia en nosotros. A veces nosotros como cristianos podemos tomar actitudes medias raras. Hace años yo recuerdo cuando íbamos a predicar ahí en el Parque de la Victoria, alguien apareció por ahí que no le daba la mano a nadie, porque según ella la contaminaba. Unas ideas medias raras, hermano. Unas locuras que a veces mete el mismo demonio. No le daba la mano porque, ay, se contaminaba. O sea, andaba purísima, santísima. Y todos los demás eran unos miserables pecadores. Ella era una mujer de ayuno, de oración, de vigilias. Y de un orgullo terrible en el corazón. Cuidémonos, que eso es peligrosísimo. Yo a veces veo hermanos cristianos, digo, Señor, ten misericordia, porque muchas veces se puede llegar al prototipo del fariseo moderno, que se jacta de su religiosidad y que se cree mejor que otros, cuando el único bueno aquí es el Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Si tú eres algo el día de hoy, es porque el Señor tuvo misericordia de tu vida. Dale gracias a Dios. No eras nada, yo no era nada. Ahora somos hijos de Dios, porque Dios es bueno. Y todo lo bueno que está sucediendo en nosotros es el fruto del Espíritu Santo. Es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. Nada tiene que ver con que tú eres un angelito. No. Más bien, humillémonos cada vez más. Y entre más el Señor nos haya dado, más nos humillamos, le decimos, Señor, tuya es la gloria. Nunca dejaré de reconocerlo. Cada momento, Señor, si no fuera por ti, ¿qué sería de mi vida, Señor? ¿Quién sería yo? Me rescataste, yo era lo vil, lo menospreciado, lo que no servía. A veces pensamos, ay, ¿qué hubiera sido del Señor si yo no hubiera llegado a los caminos de Cristo? El Señor a mí me necesitaba. Esos dones que yo tengo. Hay que renunciar a ese orgullo. Eso es orgullo. Todos los frutos y todos los dones son del Espíritu Santo de Dios. Y a Dios sea la gloria. Dale un aplauso al Señor. A Dios sea la gloria. A Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. El poder no está en el hombre, el poder está en Cristo Jesús. La sabiduría no está en el hombre, la sabiduría está en Cristo Jesús. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, donde fluye ese poder y donde fluye esa sabiduría. Póngase de pie y dele un aplauso al Rey de Reyes en esta noche. Alabe al Señor con todo su corazón. Dele más fuerte al Señor ese aplauso. Glorifique a Dios.
llenara todas sus vidas, porque ahora están vacíos. Tal vez tienen dinero, pero están vacíos en el corazón. Tal vez tienen una casa, pero siguen vacíos en el corazón. Tal vez tienen muchas cosas, pero su corazón está vacío. Tal vez lograron éxito en su trabajo, pero no hay esa tranquilidad de haber obedecido al Señor en su tiempo.